Shalom amigos, les habla Joseph, director de Jaime, y tengo para ustedes la lectura de un comentario que hicimos el año pasado con respecto a la Parashá Balaj. Lo vamos a incluir dentro del estudio que estamos haciendo mañana, o mejor dicho, lo estamos incluyendo como parte del estudio que vamos a estar haciendo mañana, porque mañana nos vamos a estar concentrando en un área que considero en este tiempo sumamente importante para todos nosotros que estamos en el Mesías y estamos viviendo estos tiempos difíciles, donde estamos viendo que cada día aumenta más el desorden, el caos, la desesperanza en los seres humanos y el dominio, el deseo de diferentes clases tratar de dominar o tratar de traer sus agendas personales o sus agendas particulares a función. Y esto yo le llamo de cierta forma la distracción. Una distracción que si nosotros no estamos bien concentrados en hacia dónde nos debemos enfocar en el Mesías, podríamos caer en esta trampa. Y para poder hablar sobre eso mañana, pues quiero traerle un resumen de la introducción o la porción que comentamos el año pasado, cosa de que los puede ayudar a ustedes a tocar esa parte y entonces poder nosotros concentrarnos en otras áreas de la parasha, o mejor dicho, en otra área de la parasha que considero muy importante en este tiempo. Como ustedes saben, este mes es el mes de Tamuz. Y el mes de Tamuz se conoce como el mes de recordar. ¿Por qué se reconoce como el mes de recordar? Porque en este mes, según la tradición del pueblo, muchos eventos catastróficos pasaron en el pueblo de Israel. Tenemos el ejemplo de los espías, de haber rechazado la tierra, tenemos el evento del becerro de oro, tenemos el evento de la destrucción del primer y segundo templo, donde la tradición nos dice que todos ocurrieron en este mes de Tamuz. ¿Por qué les traigo esto? ¿Por qué vamos a hablar, relacionamos al mes de Tamuz con recordar? ¿Y por qué es importante tener eso en cuenta cuando estudiamos la Parashá Balak? Miqueas en el capítulo 6, versículo 5, que es la introducción de la lectura del año pasado en la Parashá en el Bemidrash, lectura que voy a hacer público en la radioemisora el día de hoy y a la misma vez en el podcast de Skype para que usted pueda repetirlo y a la misma vez pueda escucharlo, a las personas que nos escuchan a través de Skype Radio nos puedan escuchar o lo puedan escuchar. Dice Miqueas 6:5: recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor. Desde Sittim hasta Gilgal recuerda, para que puedas reconocer los hechos misericordiosos de Adonai. La palabra reconocer es la palabra da'at, y la palabra da'at está vinculado a la idea de conocer en el sentido de experimentar. Y cuando hablamos de experimentar, nos recuerda el libro de Génesis, que nos habla de Adán haber comido de Etz Da'at, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y la palabra conocimiento, Etz Da'at, el árbol del conocimiento, los sabios han hablado de este árbol, hablar de experimentar de una forma incorrecta el bien y el mal, sin la dirección propia de Hashem, en forma de Peshá, para comprenderlo. Lo que quiero que se enfoquen en la palabra Da'at, que hemos hablado que en conceptos cabalísticos está vinculado a la experiencia, a poder llevar la experiencia de la luz de Hashem, que es llamada Jochma, sabiduría, y el entendimiento de esta luz, que es la diferenciar y poder observarlo y asimilarlo, se conoce como entendimiento. Y la unión de ambos lleva a que la persona experimente lo que se conoce como conocimiento, que es la experiencia. Esto es muy importante porque cuando estudiamos la luz de Hashem, que está impregnada en la Torah y los profetas, tenemos que rumiar esa luz. Cuando la recibimos, tenemos que rumiarla, tenemos que internalizarla, tenemos que absorber de ella la parte que nosotros podemos en ese momento comprender y entender, para que así entonces podamos llevarlo a la experiencia diaria.
esto es un ciclo que se repite constantemente en el estudio de la Torá. Y vemos que el profeta dice que debemos recordar, en este caso, lo que Balac tramaba con Balaam, y que tenemos que reconocer los hechos misericordiosos del Eterno. Los hechos misericordiosos del Eterno, la palabra Sitkot, que se traduce como misericordioso, realmente son los actos de justicia del Eterno. Pero el Eterno obra con justicia en todo lo que hace, sea bueno o malo a nuestros ojos. Y nosotros podemos pensar que el mundo está a la deriva sin Dios, pero no es así. No es así. Aprovecho para decirles que en el momento que estoy grabando con ustedes, Puerto Rico acaba de temblar, pero gracias al Eterno estamos bien. Le decía que estos hechos misericordiosos tenemos que recordarlos, tenemos que experimentarlos en nuestra vida. Y cuando estudiamos la Torá es para nosotros entender cómo las obras de Hashem son realidad. Incluso el Salmo 145, David, que es el prototipo de Mashiach, habla de cómo el pueblo va a proclamar las proezas del Eterno. Cosa que vamos a ver en el libro de los Hechos cuando los discípulos de Nazareno reciben la luz del Eterno, el Espíritu de santidad, y estos comienzan a proclamar, a profetizar, a hablar de las maravillas de Hashem a todos los que estaban allí presentes, en los diferentes idiomas que ellos entendían. Nosotros cuando estudiamos la Torá tenemos que tomar en cuenta estas cosas y tenerlas en nuestra mente para que así nuestra vida diaria experimente esa luz de Hashem. Pero para poder llegar a eso mañana, que es el tema que vamos a estar envolviéndonos dentro de esta parashá, un segmento en particular muy importante en este tiempo, considero importante comenzar a hablar de lo que discutimos el año pasado, que es fundamental para entender la sección Balak. La sección de la Torá que vamos a estudiar, o estudiamos esta semana y mañana se completa, es la sección Balak. Y esta parashá es una de 4 que poseen nombres de personajes importantes en el desarrollo de la revelación de la Torá escrita. Aunque esta porción lleva el nombre de Balak, el personaje central de la narración es Bilam. La Torá nos dice que, y quiero hacer una corrección, realmente son 5. Tenemos a Noach, tenemos a Korah, Pinjas y Balak y Yitro. Son 5 porciones realmente. Aunque esta porción lleva el nombre de Balak, el personaje central de la narración es Bilam. La Torá nos dice que Bilam era un profeta muy conocido entre los pueblos paganos que rodeaban a la antigua Israel. En la literatura del antiguo Medio Oriente, el nombre Balaam aparece en un texto conocido como Deir Alia o Ala. En este texto, Balaam es conocido como un vidente de los dioses, Elohim. ¿Era Balaam un profeta o realmente un mago? El siguiente escrito de Jacob Milgrom, que estoy citando aquí en este audio, es tomado del libro de números de sociedades judías y trata el tema de esta pregunta, si realmente era un profeta o era un mago, de la siguiente forma. La magia comprende 2 categorías, hechicerías y adivinación, que difieren en su objetivo. El primero intenta alterar el futuro, el último predecirlo. El mago, que dice maldecir o bendecir, es un hechicero, mientras que el que predice los eventos pero no puede afectarlo, es un adivino. En Israel, la brujería, el keshafim, no solo está prohibido, como leemos en Deuteronomio 18:10, sino que se castiga con la muerte, Éxodo 22:17. Las leyes mesopotámicas también sostienen que la brujería, el kishpu, es un delito capital, pero se refieren a la magia negra, por ejemplo, hechizar a un individuo o a otro tipo de comportamiento antisocial. La brujería también tenía un lugar legítimo en la sociedad mesopotámica. Al exorcizar demonios y contrarrestar los efectos de la magia negra, Shurpu, Maklu, en la religión bíblica, la hechicería en cualquier forma era, por definición, considerada inefectiva, ya que todos los elementos estaban bajo el control del único Dios. También se consideró herético, ya que cualquier intento de alterar el futuro pretendía burlarse y anular la voluntad de Dios. Ezequiel condena y ridiculiza la técnica de un hechicero, texto que todavía no se entiende del todo, cuando dice: «Ay de los que cosen las almohadillas en todos los brazos y hacen gorros para la cabeza de cada persona, para atrapar. Usted ha anunciado la muerte de personas. ¿Quién no morirá? Y la supervivencia de las personas que no vivirán.
mintiendo a mi pueblo, que escuchan tus mentiras. Ezequiel 13, 18, 19. Sin embargo, a pesar de la prohibición oficial de la brujería, más bien porque tal legislación era necesaria, inferimos que fue ampliamente practicada. Vemos en 2 Reyes 9:22, Jeremías 27:9, Miqueas 5:11, Malaquías 3:5, 2 Crónicas 33:6, varios ejemplos de esto. La adivinación es la ciencia de los augurios de lectura, que se basa en el supuesto de que el curso de los eventos es predecible. Sus avisos anticipados están impresos en fenómenos naturales o discernibles en dispositivos hechos por el hombre. La siguiente forma de adivinación se menciona en las escrituras el lanzamiento de lotes, que es llamado sortilegio, 1 Samuel 14, 42, 43. Interpretar los patrones de aceite o agua en una taza, hidromancia o oleomancia, Génesis 44, 5, 15. Inspeccionar la forma del hígado de un animal de sacrificio, esto se llama hepatoscopia, eso lo leemos en Ezequiel 21:6. Discúlpeme aquí que tengo problemas con el aparato de audio. Y consultar a un no identificable, a los terafín. Jueces 3, 17:5, 18:14, Oseas 3:4, Ezequiel 21:26, Zacarías 12:2. O los espíritus de los muertos, que es llamado necromancia. 1 Samuel 28:9 es un ejemplo de eso. Isaías 8:19, capítulo 19, 3, versículo 3 y 29:4. En la Biblia, el rey de Israel consulta a los profetas que realizan la adivinación antes de enfrentarse a los arameos en Ramot Gilead, 1 Reyes 22:5. De hecho, a lo largo del antiguo cercano oriente, la adivinación se practicaba ampliamente antes de las batallas para determinar la voluntad de los dioses. Por lo tanto, el rey Hammurabi de Babilonia envía a sus barú, sus adivinos, a reunir presagios antes de atacar a Shah-Basum. Los hititas adivinaban por las estrellas y aves, y los antiguos griegos consultaban a los adivinos antes de tomar decisiones militares. Por ejemplo, en la Iliad leemos en el 1:60 y 120, Anabasis 5, 6, 29. Todas estas fuentes que le estoy citando, de esta fuente que estoy tomando del libro de Sociedad Judía, nos hablan de cómo existían en todas las culturas la práctica de la adivinación. Y esto es muy importante porque estamos viendo que este es el mundo que rodeaba al antiguo Israel. Continuamos leyendo la cita. La adivinación se podía tolerar en Israel, ya que teóricamente no era incompatible con el monoteísmo. El adivino siempre podía afirmar que solo estaba tratando de revelar la inmutable voluntad de Dios. De hecho, según una fuente, el profeta originalmente fue llamado adivino, 1 Samuel 9:9. Por lo tanto, el adivino, en contraste con el hechicero, nunca estuvo sujeto a la ejecución judicial. La excepción fue el necromante, como vemos en Levítico 20:27, pero no los que los consultaron, como vemos en Levítico 19:31. Quien reclamó el poder del hechicero para levantar a los muertos incluso contra su voluntad, en el caso de 1 Samuel 28:15. Sin embargo, ciertos círculos religiosos condenaron la adivinación como una herejía abominable, y eso lo leemos en Deuteronomio 18:10 al 12 y 1 Samuel 15:23, y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque el libro de Deuteronomio es un libro, según el análisis de diversos académicos, es un libro que se construye de una tradición que viene de Moisés, pero sufre mucha edición con el pasar del tiempo. No es que dudaran de su eficacia, dice el comentarista. Más bien, Dios le había otorgado a Israel la bendición especial. Se comunicaba con ellos directamente, ya sea a través de profetas o sueños. Deuteronomio 12, 6, 8, 13, 2, 6. No obstante, el culto oficial sancionó un medio adivinatorio, el Urim Tumim. Llevaron el efod del sacerdote, el sumo sacerdote, que llevaba el sacerdote, mejor dicho. Éxodo 28, 30 al 35, 1 Samuel 2, 28, 14, 3, 23, 6, 9 y 28, 6 y el 37. Ahora, ¿en qué categoría colocamos al mago Balaam? Ya se ha señalado en el comentario de 23:14, esto es una fuente citando, que Balaam requería colinas y soledad, como vemos en el 23:3 de esta sección, para leer los signos astronómicos y otros augurios, un signo seguro de adivinación. La terminología aplicada a Balaam lo confirma. Su oficio se llama Naash, 23:23 de esta porción y 24:1. Y Kesem, 22:7, 23:23.
Naash fue practicado por José, como leemos en Génesis 44, 5, 15, quien buscó manifiestamente leer la voluntad divina, que Sem es la etiqueta puesta en la clarividencia, Zacarías 10, 2 y también Ezequiel 13, 9 y 21, 34. Necromancia, como en 1 Samuel 28, 8, y otras 3 formas de adivinación, como en Ezequiel 21, 26, 28. De hecho, en la inscripción de Ir Alea, a Balaam se le llama expresamente José, un clarividente, lo que indica que fuera de Israel también se le conocía como adivino. Incluso lo podemos encontrar en Josué 13, 22. Además, la lista de aves en esa inscripción, en la inscripción llamado de Ir Alea, puede indicar que Balaam adivinó interpretando los augurios de las aves, y puede no ser un accidente que esa sea la tradición de Balaam conservada por Filón, como vemos cuando habla de Moisés, sobre Moisés en la página 28 y 282 y 287 del comentario de Filón. Sin embargo, Balac espera que Balaam maldiga a Israel. Esto significa que Balac lo considera un hechicero, uno que tiene el poder de determinar el destino de otro, en este caso Israel. Balac quería un hechicero, uno que pudiera embaucar a Israel con sus maldiciones para que los moabitas prevalecieran sobre ellos en la batalla. Balaam, más bien la imagen que Balac tenía de Balaam, es paralela a la práctica de los árabes preislámicos que encargarían a un poeta, que es llamado Shair, que inspiró a el Jin, el espíritu, o Shaitán, para componer una maldición al enemigo. La maldición es Ijá. De hecho, el propio Mahoma hizo que un poeta maldijera a sus oponentes antes de la batalla de Bedir. La maldición se concibió en términos materiales, como una flecha lanzada del arco, de modo que si un hombre fuese maldecido o fuese derribado, lo protegía. Aquí radica la mayor tensión en la historia, dice Jacob Milgrom. Balac contrata a Balaam como hechicero, pero Balaam niega que tenga tal poder. Su Dios es Adonai, el Dios de Israel. Él puede actuar solo como un adivino, no como un hechicero, y sostiene una y otra vez que solo puede hablar y actuar como Dios lo indique. No puede hacer nada bueno o malo en contra del mandato del Señor. Y eso lo vamos a ver en los textos del 24:13, 22:8, 11:13 y 23:3-6, 12:26. Balac, tan implacable como a pesar de las 3 manifestaciones a lo contrario, insiste en que Balaam es un hechicero y por lo tanto no es responsable por su fracaso en no solo es responsable, por su fracaso en maldecir a Israel, sino también por el hecho de que los bendijo. Balaam no niega esta acusación, pero nuevamente insiste en que ha bendecido a Israel bajo las instrucciones del Señor. Como dice el texto, mi mensaje fue para bendecir. Cuando Él bendice, no puedo revertirlo. Así Balaam nunca aparece como hechicero, sino como un adivino. De hecho, el hecho de que se le haya dado una procedencia del norte mesopotámico corrobora sus credenciales de adivinación. En las fuentes mesopotámicas no hay caso de un hechicero que maldice a los enemigos del rey. El mago acompaña al rey en la batalla. Como se señaló anteriormente, es el Barú, el adivino. Por lo tanto, Balaam, si es un mesopotámico, debería haberse esperado que adivinara a Balac y no para que maldijera. Y de hecho, así es como opera. 2 veces mientras Balac está ocupado con el ritual del sacrificio, Balaam adivina que Dios quiere. De hecho, le dicta las palabras para bendecir a Israel. La tercera y cuarta vez, dejando de lado la adivinación, se eleva el lado al nivel de la profecía. Al no necesitar dictados de Dios, sino inundado por su espíritu, él compone su propia declaración de bendición. Los oráculos de la bendición de Balaam son un índice de su crecimiento espiritual. Primero, en el 23:7 al 10, expresa elogio del estado actual de Israel y el deseo de Balaam de compartirlo. El segundo, 23:18-24, subraya que la presencia de Dios en Israel evita necesidad de adivinación y otorga a Israel el poder leonino. El tercero y el cuarto, las propias composiciones de Balaam, son predictivas. Israel será bendecido con prosperidad y victoria en el 24:3 al 9, y como resultado aplastará a la nación de Balac, Moab, y presenciará la destrucción de otros enemigos, como leemos en el 24:18-23. De este modo, la bendición de Israel se mueve del presente al futuro, de una descripción del potencial inmediato de Israel a su eventual realización, alcanzando su crescendo en la retribución total que exigirá Balac a través de su nación, por desafiar a Dios
al intentar destruir a Israel. Balac, en efecto, es otro faraón cuya nación también fue castigada porque se atrevió a bloquear el plan divino para la salvación de Israel. El paralelismo con Faraón es aún más apropiado, ya que Balac, al igual que de manera apacible, trata 3 veces de frustrar el plan de Dios para bendecir a Israel y por lo tanto trae la ruina a su propio pueblo. Esta cita sale de Jacob Milgrom en su comentario del libro número página 473, Sociedad de Publicaciones Judías en Filadelfia. Esta cita yo la traigo porque considero muy importante este resumen que este profesor hace con respecto a Balaam, y así nos podrá, con esta presentación, nos ayuda un poco más a entender la función que hace Balaam. 2 cosas muy interesantes que puedo notar es que Balaam es un hombre de las naciones sobre quien el Eterno posa su espíritu y lo utiliza para profetizar el bien al pueblo santo. Incluso es el profeta que primero declara directamente que vendría Mashiach de Jacob. Esto es muy importante. Adicional a eso, vemos cómo Balac, que ve a representar a los reyes de las naciones, a los líderes de las naciones, que en su deseo de destruir al pueblo santo, va a terminar destruido. Ahí vemos el caso de medida por medida que el Eterno aplica en su diseño inteligente de la Torah. Ahora, vamos a mirar esta profecía de Balaam, específicamente la de la estrella de Jacob, y que pertenece a la lectura del año pasado, que quiero que presten atención las cosas que están escritas en ella y cómo el llevar esto, comprender esto, nos va a ayudar muchísimo a entender la otra parte de la porción que vamos a estar discutiendo mañana. Otra parte que ya he comentado en otros momentos, pero creo que por razón de lo que estamos viviendo en este tiempo, debemos nosotros repasarlo nuevamente para que recordar nos ayude a mantener nuestra emuná y nuestra confianza en Hashem. ¿Ok? La estrella de Jacob, en Números 24, 14 al 25 dice: y ahora he aquí, ya me voy a mi pueblo. Ven pues y que te informaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días venideros. Y proferió su proverbio, y dijo: oráculo de Balaam, hijo de Peor, oráculo del varón de ojos de clara visión. Cuando tú miras este texto, tú podrías pensar que Balaam le está informando en lo que respecta a historia pasada, lo que sucederá a Balac y su pueblo, y así está registrado en el libro de Números y luego en el libro de Josué se habla también un poco de la instrucción de Balaam. Pero sin embargo, la Torá está a través de la historia hablándonos de ciertos principios que rigen los mundos espirituales que se manifiestan en el mundo físico cuando tenemos nosotros conciencia de ello y recordamos lo que esto significa. Balac es el rey de Moab. Los moabitas son una de las características interesantes de los moabitas, o en el caso del relato que se está viendo en la Torá, es que Balac va a enviar distracción al pueblo para que estos perdieran la protección que Hashem les daba. Y obviamente vamos a ver que esta distracción se convierte en transgresión. Esta transgresión trae eventualmente que la protección que vas a ver en las profecías de Balaam que tiene el pueblo de Israel lo pierde, y esto trae como consecuencia unos eventos terribles que se van a narrar en la porción Pinjas. Esta idea es muy importante, la vamos a estar discutiendo más a fondo el día de mañana para que podamos entender cómo opera lo celestial en el mundo que nos rodea. Porque recordemos que cada uno de nosotros que estamos en el Mesías pertenecemos a Knesset Israel. Y Knesset Israel en los mundos superiores está siendo protegido por Hakadosh Baruj Hu. Por tanto, cada uno de los miembros de Knesset Israel aquí en la tierra está siendo protegido por Hakadosh Baruj Hu. Pero cuando Knesset Israel aquí en la tierra transgrede esa protección que Hashem le da, entonces viene un mal sobre Knesset Israel para que la hija de Sión pueda parecerse a su madre. ¿Ok? Y esos son términos cabalísticos que estaremos hablando con el favor del cielo el día de mañana. Mira lo que dice el texto. Y ahora aquí ya me voy a mi pueblo. Ven pues que te informaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días venideros. Y profirió su proverbio. Y dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo de varón de ojos de clara visión.
oráculo del que oye los dichos de Dios, que conoce la ciencia de Elión y contempla las visiones del Shaddai. Caído, pero con ojos abiertos. Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá una estrella de Jacob y de Israel se levantará un cetro. Me llamó mucho la atención un comentario de un rabino que él dice: estas palabras de Balaam demuestran que Balaam vio la venida del Mesías, pero con sus palabras la alejó. Y esto es bien interesante porque entonces nos enseña el principio de que las naciones no desean que Mashiach venga, porque si las naciones, si el Mashiach viene, los reyes de las naciones, si Mashiach viene, entonces ellos serán quitados de sus tronos. Por tanto, ellos harán todo lo posible para aplazar la venida del Mesías. Sin embargo, el pueblo santo con sus acciones puede acercar la venida del Mesías, puede hacer que el Mesías venga montado como rey, como el rey designado por Hashem, y traer la justicia y el reino de Dios a la tierra. Son ideas que también vamos a estar comentando con el favor del cielo el día de mañana. Dice: surgirá una estrella Jacob y de Israel se levantará un cetro, que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de los hijos de Set. Los hijos de Set alude a las naciones, porque Set es el hijo de Adán, y la descendencia de Set es la que sobrevivió el gran Mogul. Edom será desposeído, se empobrecerá Seir, su enemigo. Edom es el descendiente del reino de Esaú. Y el reino de Edom se caracteriza por apropiarse de los recursos del mundo de Asia, hablando en términos cabalísticos. Se empobrecerá Seir. Seir es el monte donde domina Edom, es el monte de las cabras. Mientras Israel hará pobreza, y uno nacido de Jacob dominará y aniquilará el remanente de la ciudad. Luego, este nacido de Jacob dominará y aniquilará el remanente de la ciudad se refiere a Mashiach. Mashiach es aquel que vendrá y quitará a Edom de su trono y desposeerá de sus riquezas a Edom. Y Edom, obviamente, cuando te quedas en la letra Torah hay muchas cosas que pierdes en su riqueza. Edom es el mundo de las vasijas rotas, como dice Isaac Luria. Son los reinos que reinaron antes de que reinara Israel. Se refiere al reino de las naciones, donde se enriquecieron a costa de la herencia de los justos, porque la tierra fue creada para los justos. Sin embargo, ellos han desposeído a los justos de su herencia y se han apropiado de la tierra y se han hecho dueños del recurso que Hashem llamó bueno. Mashiach vendrá y desposeerá a Edom de su trono y le quitará todas sus riquezas y se la dará a sus justos, para que los justos y los mansos hereden la tierra, hereden la creación. ¿Ok? Dice el texto: y uno de Jacob dominará y aniquilará el remanente de la ciudad. Luego vio a Amalek y profirió su proverbio y dijo: Amalek, cabeza de naciones, Amalek, es Amalek. Este texto es bien interesante porque Amalek, cuando prestas atención de la idea detrás de Amalek, Amalek atacaba a Israel cada vez que Israel dudaba de Hashem. Cada vez que Israel dudaba de la eficacia del don de Dios en todo el pueblo, es decir, en la dirección de Hashem del mundo, entonces Amalek venía y los atacaba. La Torah nos enseña que es Hashem el que envía a Amalek. Así que la consecuencia de dudar de la eficacia y el poder de Dios en ese Israel trae como consecuencia que Amalek se siente en la cabeza, el cráneo, y domine. Y esta fuerza espiritual llamada Amalek, que está expresada en la Torah, eventualmente será destruida, y es la fuerza que domina a las naciones. La inseguridad y la duda en las naciones es lo más que domina entre ellos, y por eso es que ellos siempre están tramando planes para poder tener seguridad ellos mismos. Y esto es algo muy importante tomar en consideración. Dice el texto: pero su final, destrucción perpetua. Y viendo a los ceneos, profirió su proverbio y dijo: fuerte es tu habitación y pones en la peña tu nido, pero el ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo Asur te mantendrá cautivo? Aún profirió otro proverbio y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando Dios haga estas cosas? Quiera Hashem que nosotros podamos verla. Vendrán naves de la costa de Kitim, someterán a Asur y someterán a Eber, pero también él vendrá a destrucción. Estas naves son los romanos, que someterán no solamente a Asur, sino también a todos los hebreos, porque Eber es el padre de los hebreos. Pero también él vendrá a destrucción. Entonces Balaam se levantó y se fue y regresó a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Esta es la última profecía de Balaam ben Petor.
donde se nos habla de una estrella que surge de Jacob, que dice el texto que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de los hijos de Set. El Talmud Jonatán en el 24:17 dice, traduce de texto de la siguiente forma: lo veré pero no ahora. Me refiero al versículo 17 del capítulo 24. Lo contemplaré pero no está cerca. Cuando el poderoso rey de la casa de Jacob reinará, el Mashiach, está escrito en arameo, el Meshijá, el cetro del poder de Israel será ungido. Matará a los príncipes de Moab y llevará a la nada a todos los hijos de Set. Los ejércitos de Gog harán batalla contra Israel y todos sus cuerpos caerán ante él. ¿Quién es esta estrella? Nosotros sabemos que es el Mesías, pero para efecto de nuestro estudio debemos hacer una pregunta. ¿Realmente alude al Mesías? Porque hay ciertos textos en el Tanaj que pareciera ser que esta estrella realmente es David. Incluso algunos comentan que esta estrella que surge de Jacob es David, dado que en Samuel leemos cómo David venció a los moabitas. En 2 Samuel 8, 1 al 2 dice: aconteció que después de esto David derrotó a los filisteos y los sometió, y David tomó la rienda de la capital de mano de los filisteos, y también derrotó a Moab, y los midió a cordel, haciéndolos echarse en la tierra, 2 cordeles para morir y 1 cordel para vivir. Y los moabitas fueron siervos de David y pagaron tributo. Si miramos atentamente la profecía de Balaam, amigos, vemos que los otros pueblos mencionados, como por ejemplo los hijos de Set, no fueron conquistados por David. Claro está, David es una sombra del que está en los mundos superiores, el Mashiach. Recuerde que nosotros vivimos en la sombra de lo que es la realidad. La realidad se encuentra en el mundo que no vemos, y esta es la sombra de ella. Según los rabinos, por ejemplo, Rashi, Orjaim y Ebin Ezra, entre otros, comentan que los hijos de Set aluden a todas las naciones, dado que Set es el hijo de Adán, como mencionamos anteriormente. Entonces, vale preguntarnos, ¿fueron sometidas a los pies de David todas las naciones? Claro que no. Sin embargo, en los escritos nazarenos vemos que esta estrella alude al rabino Nazaret, el Señor Yeshua. Los nazarenos creían que su maestro era el Mesías prometido a Israel. Por ello vemos cómo Mateo en su libro escribe cómo una estrella anuncia el nacimiento del rey mesiánico. Mateo 2, 1 al 2 dice: después que Yeshua nació en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que ha nacido de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Aquí hay una relación bien interesante con Balaam, porque Balaam era de Mesopotamia. Balaam miraba las estrellas y veía los augurios manifestados a través de los astros, a una práctica tradicional del mundo caldeo. Vemos que estos hombres vienen del oriente, también ven la estrella, dando a entender Mateo que estas personas posiblemente vengan con la idea que Balaam dejó en su mundo. Recuerden que Balaam se fue a su lugar, eventualmente muere, pero debió haber dejado alguna tradición con respecto a lo que Hashem le dio a entender. Otros comentan que estos posiblemente vienen de la escuela de Daniel. Ambas interpretaciones son posibles. Lo que me llama aquí la atención es que ellos vienen del oriente, el lugar donde está Caldea, Mesopotamia, y ellos ven la estrella de Mashiach, y esta estrella alude a la constelación y el planeta que se mueve a través de esa constelación, algo que habla el libro de Revelaciones en el capítulo 12, versículo 1 al 5. Una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo, y aquí un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra 1/3 parte de las estrellas del cielo, y la arrojó a la tierra. El dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y este es el texto importante con relación a esta parashá. Y ella dio a luz un varón, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Este texto de Apocalipsis claramente nos muestra cómo esa profecía de Balaam está muy vinculada a la aparición del Mesías. ¿Por qué? Porque la profecía de Balaam dice que que saldrá de Jacob, la estrella que surgirá de allí, arrastrará no solamente con los moabitas, sino contra Set y toda su descendencia. Esto incluye a todas las ideas expresadas con respecto a Edom, Amalek y todas esas demás naciones que están envueltas en esta profecía. Claramente, naciones que están vinculadas a principios espirituales que cuando las atrapamos podemos ver la realidad que nos rodea.
También en Daniel 7, 9 al 14 se habla de este que viene, y que en el versículo 14 dice que le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que será, nunca jamás será destruido. Este texto de Daniel también nos confirma la idea del Mashiach venir para traer la justicia a Hashem y la libertad al pueblo santo. Esto es importante porque Balac es el primero que profetiza sobre esto. Vamos a ver que Balac nos dice en su profecía de que él vendría de Jacob y traería este Tikkun Haolam, la reparación del mundo que tanto nosotros deseamos. En este tiempo donde específicamente nos corresponde a nosotros recordar. ¿Por qué recordar? Porque estamos viviendo en unos tiempos donde ciertamente lo que está pasando a nuestro alrededor nos podría llevar a olvidar. A olvidar que Hashem tiene el control de la creación, que Hashem tiene de antemano un diseño perfecto que lo llevará a cabo y que se cumplirá. Permíteme arreglar aquí este aparato que está medio malito. Ok, aquí estamos de nuevo. En el peche, en el versículo 24 también está para allá, en el capítulo 24, versículo 24. Hay un texto muy interesante que en los rollos mal muertos, en el peche de Habacuc, se habla de estos de Kitim en los romanos. Dice el texto: vendrán naves de la costa de Kitim, someterán a Asur y someterán a Eber, pero también él vendrá a destrucción. Entonces Balaam se levantó y se fue y regresó a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Este de Kitim, estas naves que vienen de la costa de Kitim, alude a los romanos según el peche de Habacuc. Mire lo que dice el texto. He aquí levanto a los caldeos, pueblo cruel e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra, conquistando poblaciones ajenas. Dice el peche de Habacuc en el capítulo, referente al capítulo 1, versículo 6a del libro de Habacuc. Dice el peche: esto se refiere al Kitim, quien es ligero y poderoso en la guerra, aniquilando a muchas personas, y en la autoridad de Kitim y el malvado, y no tienen fe en las leyes de Dios. Esto es importante. Este texto del peche Habacuc que estoy citando es muy importante porque vamos a ver ejemplos claros de cómo ya en la época del Segundo Templo comenzó el proceso de la interpretación de la Torá. En otras palabras, lo que conocemos hoy como el Tanaj se convierte en un libro cuyas cosas narradas van a ser utilizadas para aludir a eventos posteriores, a situaciones presentes y eventos posteriores. Y esto es muy importante porque cuando leemos la literatura rabínica y vemos cómo ellos interpretan la Torá, en ocasiones nosotros llegamos a pensar de que están manipulando lo que está escrito y si no conocemos la historia del pueblo santo, de cómo estas cosas comenzaron a ser parte de la práctica tradicional del pueblo, podríamos entonces nosotros errar en juzgar en cómo se lee la escritura. Dice, continúa el Pesher diciendo: se extienden por toda la tierra para apoderarse de viviendas que no son suyas. Está hablando de despojar al pueblo de lo que posee. Esto se refiere a Kitim. Y dice, y cruzan la llanura atacando y saqueando las ciudades de la tierra. Esto es lo que significa cuando dice apoderarse de viviendas que no son suyas. Y temibles son ellos, su ley y su fama provienen de eso, solo de ellos mismos. Dice el Pesher, esto se refiere a Kitim. El temor y el temor de quienes están en todas las naciones. Por intención su único pensamiento es hacer el mal y con engaño se conducen con todos los pueblos. Esta cita la saco de los rollos mal muertos, la traducción de Wise, Aubeg, Cook, 2005, la casa editora Harper One. ¿Por qué traigo esta cita? Vamos a ver que los autores de los rollos relacionan a Kitim con los romanos y dice el texto de la profecía de Balaam que someterán a Ashur, aludiendo a los griegos, y someterán a Eber, que aludiendo a los hebreos en este caso. Y esto es bien interesante porque dice Balaam que también vendrá la destrucción. Ellos también serán destruidos. Entonces podemos entender por esta cita del Pesher que los romanos, los de Kitim, son los que van a ser enjuiciados en este último gran tiempo. Cosa muy interesante porque el libro de Revelaciones habla mucho de la aparición del Mesías
en unos tiempos difíciles para la humanidad y cuyas situaciones que van a estar manifestadas en el libro de Relaciones hablan de la corrección de los mundos y su eventual juicio a la nación que corrompió al mundo entero con su fornicación. Y obviamente estamos hablando de Roma, pero el gran vínculo que tienen los gentiles que una vez tuvieron en Knesset Israel con Roma. Eso sería en otro tiempo. En el día de mañana, mejor dicho, discutiríamos eso en otro momento. En el día de mañana, con el favor del cielo, vamos a estar discutiendo en la mañana en la Parashá del Bet Midrash. Luego de entender esto, vamos a mirar la apostasía que ocurre en Sittim y las consecuencias que tiene esto, la relación que tiene esto con los días previos a la llegada del Mesías, que podemos, si lo atrapamos esa luz, la rumiamos y la experimentamos. Cuando hablamos experimentamos, la vemos con nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta vamos a dar cuenta claramente de cómo hoy en día estamos viviendo unos tiempos muy difíciles que están muy vinculados a la llegada del Mesías y la distracción, que es el tema central de la apostasía de Sittim. Mi nombre es Joseph, director de Eshaim, y con el favor del cielo espero estar con ustedes mañana, a todos los estudiantes del Bet Midrash, mañana a las 10 de la mañana. Nuestra clase, como ustedes saben, a la hora que se abre el salón de clases a las 9:30. Si usted nos está escuchando a través de Eshaim Radio, usted puede entrar a nuestra página web www.eshaim.com y va a encontrar allí dos secciones abiertas para estudiantes que desean estudiar con nosotros. Se llama la Parashá del Bet Midrash y el ABC de la Torah. Usted puede darle clic, registrarse, libre de costo, nosotros no cobramos por enseñar, y puede participar de nuestras clases. Nuestras clases tienen el fin de llevarlo a usted a crecer y madurar a la estatura del varón perfecto, ayudarlo a entender lo básico de la Torá, muy importante, a corregir las ideas que teníamos con respecto a ella, porque ciertamente cada uno de nosotros cuando llegamos a la fe o las raíces hebreas o al judaísmo mesiánico, el nombre que usted le quiera poner, si usted se siente cómodo, nosotros de cierta forma, por ignorancia, comenzamos a negar ciertas cosas fundamentales que expresaron los nazarenos en la construcción de la fe en el Mesías. Cuando estudiamos la Torá, obviamente, olvidando de que los rabinos o el judaísmo tradicional, para ellos el Mesías no ha llegado, por consiguiente la Torá tiene una función muy diferente a como nosotros deberíamos verla a los ojos del Mesías. Y eso lo estamos haciendo en el ABC de la Torá, lo estamos haciendo en la Parashá del Bet Midrash, así que le invitamos a usted, si desea estudiar con nosotros, es libre de costo, puede hacerlo. Gracias por apoyar nuestra labor, por sus oraciones y sus donaciones a aquellos que lo hacen. Hashem sabe quiénes son y les compensará a cada uno por sus acciones. Me despido hasta la próxima. Que Adonai, el Rey del Universo, los acompañe. Shalom.